Ok, hoy es domingo ¿de qué? De resurrección, de Pascua. ¿Qué celebramos en la Pascua? Es la pregunta. Bueno, primeramente, ahorita decía Enrique algo importante, que los cristianos no celebramos Easter. Ahora, si alguien lo viene celebrando, no te sientas mal. Estamos en un proceso de arrepentimiento. Dile al que está al lado tuyo, estoy en un proceso de arrepentimiento. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos cambiando nuestro estilo de vida. Muchos de nosotros vamos descubriendo cosas en la Biblia y dices, yo no sabía que esto no se debería de hacer. ¿A cuántos les ha pasado eso? A todos. O lo contrario, de repente nos topamos con algo en la Biblia y dices, yo no sabía que se tiene que hacer esto. Entonces todos estamos en un proceso de arrepentimiento. Entonces, retomando, los cristianos no celebramos Easter. Easter no es Pascua en inglés. Muchos creen que Easter quiere decir Pascua. No, en inglés Pascua es Passover. Entonces, Easter y Pascua son dos fiestas completamente diferentes, ¿ok? La Pascua y lo que celebramos o lo que comúnmente aquí en nuestra región conocemos como la coneja, ¿ok? La Pascua y la coneja son dos fiestas completamente diferentes. La coneja o Easter, de hecho Easter es una fiesta a una diosa pagana que se llamaba Easter. Tú lo puedes investigar y esto viene de los alemanes de hace muchísimos siglos. Entonces, esa es la celebración pagana. Sin embargo, la Pascua es la celebración más importante para nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros celebramos ¿qué? La resurrección de Jesucristo. Ahora, siempre el enemigo ha tratado de distraernos del verdadero propósito. ¿A cuánto lo hemos identificado? Siempre el enemigo trata de desviar tu atención. Por ejemplo, en Navidad celebramos ¿qué? El nacimiento de Jesús. Sin embargo, sucede que muchos hemos permitido que se cuele a la fiesta ¿quién? Santo Claus, que fue un cardenal de hace muchos años que se llamó San Nicolás de Bari y que precisamente tenía él, un cardenal católico, que precisamente él tenía un llamado y un amor por los niños y por los niños desprotegidos y les daba regalos y etcétera, etcétera. Entonces se mezcla eso y la mayoría de nuestros hijos o de nosotros en Navidad estamos más pendientes si compré todos los regalos que tenía que comprar, si quién me va a regalar qué. ¿A poco no? Muchas de las veces estamos más enfocados en lo que vamos a recibir o a dar que en celebrar el verdadero motivo de la Navidad, que es ¿qué? El nacimiento de Jesucristo. Ahora sucede lo mismo con la Pascua. A veces estamos más emocionados por las vacaciones, porque ahorita algunos se van a ir al rancho y se van a reencontrar con amigos, con primos, otros, acuérdame de comprar hielo saliendo de la iglesia, ¿sí? La carnita que no falte, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, por ejemplo, también las canastas, hay que comprar canastas extras por si va un niño invitado y que no se sienta solo. Y traemos todo eso en nuestra cabeza. En lugar de tener en nuestra cabeza y en nuestro corazón el celebrar la resurrección de Jesucristo, que puede ser o que es la victoria más grande para nuestras vidas. Uy, como que no han desayunado. Ok, hay acontecimientos que se constituyen un memorial, es decir, que cada año se deben de recordar y de celebrar. Bueno, la Pascua es algo que nosotros debemos de celebrar todos los años, porque, por ejemplo, la Pascua judía, ellos celebran que Dios los sacó de la esclavitud de los egipcios. Y la Pascua cristiana, nosotros celebramos que Dios nos sacó de la esclavitud del pecado y que somos libres y salvos en Cristo Jesús. ¿Cuántos están de acuerdo? Ok, entonces acompáñame a Éxodo capítulo 12,
verso 1. Y hay 3 cositas que yo quiero tomar de esta escritura que nos van a dar luz en lo que vamos a aprender hoy. Dice Éxodo 12:1, mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio ¿qué? Las siguientes instrucciones a Moisés y Aarón. Fíjate lo que les dijo, verso 2. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal seleccionado deberá de ser un ¿qué? Macho de oveja o de cabra, de 1 año y que no tenga ningún defecto. Cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este mes. Entonces, toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Después tomarán parte de la sangre, y aquí es donde vamos subrayando, y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Ok, verso 8. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. No comerán nada de la carne, ni cruda ni hervida en agua. Asarán el animal entero con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. Quemen todo lo que no hayan comido antes de la mañana. Verso 11. Estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón a la mano. Coman deprisa, porque ¿qué? Es la Pascua del Señor. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales de la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Verso 13. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde estén ustedes. ¿A quién se refiere? Al pueblo de los hijos de Dios, ¿ok? ¿Qué va a ser señal? La sangre de ese sacrificio. Dice, esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Este será un día para recordar, ¿cuándo? Cada año. De generación en generación deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Esta es una ley para siempre. Ok, cuando dice la palabra de Dios, dice el Señor, yo pasaré de largo. Precisamente Pascua quiere decir pasar de largo. Entonces, cuando el ángel de la muerte iba a pasar sobre la tierra de Egipto, en el lugar donde no hubiera sangre, en el marco de la puerta, ese ángel de la muerte iba a entrar. ¿Y a quién iba a matar? Al primogénito. ¿Y a quién más? A la primer cría macho de todos. El primer perro, el primer gato, el primer becerro. Todos los machos que hubieran nacido por primera vez de una hembra, todos iban a morir, más el hombre primogénito de la casa. Pero dice que cuando el ángel de la muerte llegaba a una casa y miraba la sangre ¿de qué? Del cordero, había Pascua. Es decir, pasaba de largo. ¿Ok? Es importante esto, porque lo que el Señor nos está diciendo es que se debe de recordar eso cada
año. En la traducción lenguaje actual dice en el verso 14, de ahora en adelante todos ustedes deberán celebrar esta fiesta en mi honor, dice Dios. ¿En quién? En honor de Él, para recordar el día que los saqué de Egipto. Fiesta en honor de Dios. Ahora, la Pascua se celebra para recordar la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud de los egipcios. Esa es la Pascua judía, ¿ok? Por así decirlo. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué fue lo que evitó que el ángel de la muerte entrara a las casas y matara al primogénito de cada familia? ¿La sangre o la obediencia? La sangre en el marco fue el resultado de la obediencia a la instrucción de Dios. Muchas de las veces nosotros queremos que Dios nos proteja, pero no seguimos las indicaciones. Entonces, yo quiero decirte esto. Fue la obediencia la que hizo que los hebreos siguieran las instrucciones de Dios para evitar la muerte de los primogénitos. Pues de no haber sido obedientes a las instrucciones, no hubieran actuado por fe. Escucha, no hubieran hecho según habían creído. Si Dios me habla a mí y yo creo lo que Dios me dice, eso lleva a que yo haga una obra de acuerdo a lo que estoy creyendo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces mira, hoy en día necesitamos ser igual de obedientes a Dios para evitar la muerte, pero no la muerte temporal, sino la muerte eterna. ¿Sabes? Hoy por hoy no necesitamos sacrificar ningún cordero ni manchar los marcos de la puerta con su sangre. Hoy es necesario recibir al Cordero de Dios en nuestro corazón para que con su sangre nos limpie de todo pecado y cuando la muerte nos vea limpios por la sangre de Cristo y haya Pascua en nuestras vidas, es decir, que pase de largo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo, gracias al sacrificio de Jesús, hemos sido librados de la muerte como los hebreos en Egipto, pero hoy en día nosotros de la muerte eterna. Ahora, acompáñame a 1 de Pedro 1:18. Dice, por cierto, todos los versículos los estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente y también pueden encontrar el bosquejo en la aplicación de la Biblia. ¿Qué es eso? Que todo lo que yo voy a hablar ahorita está en la aplicación de tu teléfono de la Biblia, ahí lo puedes encontrar, ahí lo subimos, ¿ok? Primera de Pedro 1:18. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue un pago con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la que preciosa sangre de Cristo. ¿Quién es? El Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora en estos últimos días Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Por medio de Cristo han llegado, escucha, a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Verso 22, subráyalo. Al obedecer a la verdad, ustedes quedaron ¿qué? Escucha. Al obedecer a la verdad, ustedes quedaron limpios. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque así como Dios les dio instrucciones a los hebreos en Egipto, así nos da instrucciones a nosotros hoy en día. ¿Ok? Al obedecer a las instrucciones, los hebreos en Egipto, ¿qué pasó? Fueron protegidos de la muerte. ¿Ok? Al obedecer a la verdad, nosotros hoy en día
podemos quedar limpios de nuestros pecados. Voy a continuar leyendo. Dice, por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo, no para una vida que pronto se acabará, que fue lo que sucedió en Egipto. Dice, su vida nueva durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Entonces, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos está enseñando? Si te fijas, lo que leímos en Éxodo 12 y lo que acabamos de leer en Primera de Pedro tienen una similitud. Cuando en Éxodo 12 dice que se tenía que escoger un cordero y cómo debería de ser, perfecto. Y aquí en Primera de Pedro dice que Jesús fue ese cordero perfecto, ¿sí? Entonces fíjate cómo hay una similitud. Ahora, cuando el Señor Jesús iba a ser bautizado, Juan el Bautista lo pudo identificar como el Cordero de Dios. Dice Juan 1:29, dice, al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios, ¿que qué? ¿Que quita qué? El pecado del mundo. ¿Por qué una persona va a pasar o puede pasar su eternidad en la muerte o en el infierno? Precisamente por el pecado. Pero gracias a Dios que Dios envió a su Hijo para dar su vida por nosotros en un sacrificio para limpiarnos de todo pecado, y con eso tú y yo podemos tener la vida eterna. Damos gracias a Dios por eso, ¿sí? Entonces, ¿qué nos toca hacer? Dice 1 Corintios 5:7. Desháganse de la vieja. No mires a tu esposa, por favor. Tranquilos, tranquilos. Vamos a leer todo el versículo bien. Desháganse de la vieja levadura. ¿Verdad? Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso, escucha, ¿a ese qué? Perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura. ¿Te acuerdas que Dios, en lo que leímos en Éxodo, dice que la Pascua se iba a comer la carne asada, se iban a comer unas hierbas verdes amargas y pan sin qué? Sin levadura. Ok, esto es importante, dice, entonces serán como una masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Ok, a mí me encanta esta cita porque Éxodo 12:8 nos hace que la carne asada sea bíblica. ¿Cuántos dicen amén? Dice Éxodo 12:8, esa misma noche asarán la carne al fuego. Entonces, cada vez que vayas a hacer carne asada, voy a hacer un acto bíblico. Amén. Entonces, dice, y la acompañarán con hojas verdes y amargas y pan sin levadura. Fíjate, el Señor Jesús ya dio su vida por nosotros. Si nosotros lo aceptamos como ese Cordero de Dios, Él nos va a quitar el pecado. Pero esa es la obra que ya hizo Jesús. Sin embargo, en esta escritura que acabo de leer, nos invita a hacer otra cosa, que es exactamente la misma instrucción que Dios dio en Éxodo a los hebreos. Come pan sin levadura. ¿Para qué sirve la levadura? La levadura sirve para inflar la masa, el pan. ¿Para qué? Para que se expanda. Espiritualmente y figurativamente hablando, la levadura se refiere al orgullo. ¿A qué? Al orgullo, a creerse mucho, a ser prepotente. Ok, escucha, porque esto es bien importante. Ya hay un sacrificio que hizo Jesús, que Dios lo puso, pero ahora, una vez que yo lo acepto como ese Cordero Pascual, ahora Dios me dice, ahora te corresponde a ti quitar el orgullo de tu corazón.
a mí me llama la atención esto, porque muchas de las veces nosotros creemos que Dios puede quitar el orgullo. ¿A quién le corresponde? A nosotros. O sea, deja de picudear. ¿Quién? Tú. No es como que, ay Señor, quítame lo picudo. No, Dios dice, deja de hacerlo. ¿Sí me estoy entendiendo? Dando a entender. Ok, perdón. Dice Santiago, ¿por qué es importante esto? Santiago 4:6. Y Él da gracia con generosidad, como dicen las Escrituras. Escucha, Dios se opone ¿a quién? ¿A quién? A los orgullosos. Ojo, ojo. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Ok, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que con todo y el sacrificio que Jesús hizo, con todo y que dio su vida para salvarnos y limpiarnos de nuestros pecados, si nosotros seguimos siendo orgullosos, el orgullo va a ser que entre Dios y yo exista ¿qué? Oposición. ¿Sí me estoy explicando? Fíjate cómo la palabra de Dios es bien importante. Dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Ahora, ¿por qué es tan importante la gracia? Estamos hablando de salvación. Entonces, Efesios 2:8 dice, Dios nos salvó por su gracia cuando creyeron. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Entonces, quiere decir que cuando tú y yo somos orgullosos, hay una oposición entre Dios y nosotros y no vamos a disfrutar ¿de qué? De la salvación. Dice, ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación, verso 9, no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. ¿Sabes? A veces nosotros venimos de una religión o como mexicanos nuestra cultura, la religión oficial es la religión ¿cuál? Católica. Yo casi la mitad de mi vida fui católico hasta el día de hoy. Entonces, de mi vida hasta el día de hoy. Okay, si Dios me da más años, a lo mejor un día voy a decir las primeras, tercera parte de mi vida fui católico. Ahorita no, vamos como a la mitad. ¿Ok? Entonces, ¿y qué sucede en este tiempo que vamos a celebrar la resurrección de Cristo? Existe lo que se conoce como cuaresma. ¿Y cuál es una de las prohibiciones de la cuaresma, por ejemplo? No comer carne roja. Pero ¿qué dice la Biblia? Que la Pascua se celebra ¿cómo? Con carnita asada. Así dice la palabra de Dios, ¿ok? Ahora, Marcos capítulo 7, anótalo, lo buscas en tu casa, dice que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre. Textualmente dice la Escritura, porque lo que entra por la boca va y para la letrina. Dice, pero lo que sale de la boca del hombre, de su corazón sale. Y del corazón a veces salen los homicidios, los robos y cuánta maldad. Entonces Dios nos dice claramente en su palabra, no te preocupes si se puede o no se puede comer esto o aquello. Mejor preocúpate por tu corazón. ¿Me está siguiendo? Es como el ayuno. Muchas de las veces nos esforzamos por ayunar. ¿Y el ayuno es bueno? Claro que sí. El ayuno nos ayuda a ejercitar nuestro dominio propio. Pero el hecho de que tú y yo estemos ayunando no quiere decir que Dios está obligado a contestarnos la petición que estamos poniéndole. Porque entonces sería muy fácil. Yo quiero una casa nueva, un mes de ayuno. Casa nueva al mes. No. Yo quiero sanidad de esto, un mes de ayuno, sano al mes. No. Sin embargo, hay gente que se afana tanto del ayuno y por ejemplo en Isaías hay una escritura que dice el verdadero ayuno y nos habla
de actitudes, de no maldecir, de no mentir, de ser justo con tus trabajadores si tienes trabajadores. Entonces dice, ese es el verdadero ayuno. Y así sucede con las cosas que a veces la religión o la tradición nos prohíbe muchas de las veces. Cuando tú y yo vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar realmente si Dios está de acuerdo o no con lo que la iglesia o la tradición o religión nos han enseñado por tantos años. Por eso siempre que nosotros estamos hablando de cualquier tema, les decimos, ¿qué dice la Biblia? Porque aquí no se trata de hacer ni lo que Cachino diga, ni lo que esta iglesia diga, ni lo que el pastor Armando diga, que no necesariamente vamos a decir cosas malas, pero somos humanos y nos podemos equivocar. Qué bueno que nadie dijo amén. Pero somos humanos. Entonces, cuando tú no puedes estar creyendo que todo lo que hablamos va de acuerdo a la voluntad de Dios. Fíjate lo que te estoy diciendo. Nosotros lo hacemos de acuerdo a la voluntad de Dios, pero cada uno debemos de ser responsables de lo que estamos aprendiendo. A ver, ¿qué citas dijo? Anotó las citas. Y en mi casa le doy una repasada. Oye, dijo una cita y aquí resulta que habla de otra cosa, porque nos puede pasar. Yo te puedo decir, Efesios 2:8 dice esto y aquello, y resulta que no es. Que sí dice la Biblia, pero al menos no es en esa porción que yo te estoy diciendo, en esa cita. Entonces, ¿qué debes de hacer tú? Decir, Cachino, la semana pasada o ese mismo día, o si ahorita te das cuenta, levantas la mano y me dices, está mal la cita bíblica. Y me corriges, porque esto no se trata de que yo no me sienta mal. Esto se trata de que todos seamos edificados a la luz de la palabra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces, la tradición nos lleva a decir y hacer cosas que no necesariamente Dios está de acuerdo con ellas. No siempre, pero acuérdate que el Señor Jesús dijo, en ocasiones ustedes invalidan la palabra por su tradición. ¿Qué quiere decir? Que a veces tengo más celo de una tradición que de la palabra de Dios, y las promesas de Dios no son válidas para mí porque soy más fiel, más devoto a mi tradición que a la palabra de Dios. Pero continuando con el tema, lo que Dios dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Entonces la levadura, figurativamente hablando, se refiere al orgullo. Y entonces cuando yo soy orgulloso, la gracia de Dios y yo estamos en oposición, no estamos en acuerdo. ¿Y qué va a suceder? La salvación está siendo estorbada. Entonces, en este día que nosotros celebramos la Pascua o resurrección de Jesucristo, Dios nos está invitando no solamente a traer a memoria la obra que Él ya hizo, sino a hacer nuestra parte, desechar de nosotros el orgullo. Hay otra cosa que estorba la gracia de Dios, y es que la amargura. ¿Te acuerdas? Dice Hebreos que la amargura estorba la gracia de Dios. Y específicamente dice, quítense ustedes toda amargura. Quítense. Así como también dice que no seas orgulloso, también dice no seas amargado. Nosotros, ¿sabes? A veces estamos esperando que Dios me sane, que Dios me ayude a sacar la amargura. La amargura se saca cuando perdonamos. Y yo siempre he enseñado esto con base a la palabra de Dios. Perdonar puede ser lo más difícil del mundo y perdonar puede ser lo más fácil del mundo. ¿Qué es lo que marca la diferencia en que sea dificilísimo, imposible, o que sea fácil? El amor de Dios en mi corazón. Cuando en mi corazón está lleno del amor de Dios, perdonar es súper fácil. Pero cuando en mi corazón no está el amor de Dios,
soy rencoroso y no se me olvida. Y un día me voy a desquitar, me voy a sacar la espina. ¿Cuántos han escuchado esas expresiones? ¿Por qué? Porque falta amor de Dios. Entonces, lo importante de todo esto es que Dios sabe que como no estamos llenos de su amor, o seremos orgullosos o seremos amargados. Pero San Juan capítulo 3, verso 16, que es uno de los versículos más famosos, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué? Que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ahorita, cuando se levantó la ofrenda, Enrique dijo algo bien importante que dice la Biblia. Que cuando las mujeres llegaron a la tumba y no estaba Jesús o el cuerpo de Jesús ahí, el ángel les dice, ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? ¿Y qué es lo que ellas hacen? ¿O cuál es la indicación? Que vayan y digan a todos que Jesús ha resucitado. Entonces, ahorita yo no sé a qué horas va a ser la fiesta, o si vas a tener una fiesta, o si vas a tener la oportunidad de convivir, pero ahorita que vayas a tu fiesta, recuerda, estamos en un proceso de arrepentimiento. Ahorita que vayas a tu fiesta y anden tus sobrinitos todos con cascarones y celebrando la coneja, no les vayas a decir, paganos. Tranquilo, no, así se van a bloquear la gente. Si alguno de nosotros tenemos esa celebración ya hecha, armada tal, y como la Biblia no dice, estamos en un proceso de arrepentimiento, que esta sea la última vez en tu vida que lo hagas. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Que digas, tú sabes que ya entendí. Hoy aprendí en la Biblia que la coneja es una fiesta pagana que realmente nos ha quitado la verdadera festividad, que es la resurrección de Cristo Jesús. Entonces, ¿sabes qué? Hemos estado celebrando, enseñando mal la casa, ya no lo vamos a volver a hacer. Si tus hijos ahorita ya están todos, sobre todo sucede con los niños chiquitos, ya están todos emocionados, bueno, ok, ¿sabes qué? Que sea la última vez que lo hagas. Pero que con la palabra traigas la instrucción correcta y que el próximo año tú vayas preparando la mente y el corazón de tus hijos para decirles, hey, vamos a celebrar la resurrección de Jesucristo. Qué guangos están. ¿Sabes por qué es más importante? Porque en la resurrección de Jesucristo, tú y yo, al recibirlo en nuestro corazón, pasamos de la muerte eterna, no es cualquier cosa, a la vida eterna. Por eso debe de ser la celebración más grande, que no debería de pesar unos cascarones con confeti comparado con todo lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Termino con esta cita, ahí mismo Efesios 2, pero en los versos 4 en adelante, dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de ¿qué? Nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Escucha, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos, nos dice la palabra. Verso 6. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales, porque estamos ¿qué? Unidos a Cristo Jesús. De modo que en tiempos futuros Dios puede ¿qué? Ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo. Y a esto es a lo que me refiero. ¿Qué
que tu vida, tu familia, ahorita en la celebración o donde sea, la semana que entra, que la gente te vea como un ejemplo de la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que digan, ¿sabes qué? Ok, yo sé que todo está bien en tu vida, estás sano, te estás yendo bien, tienes trabajo, tu negocio está prosperando, estás creciendo, etcétera. Pero hay algo más que veo, porque todo eso que mencionas o que menciono, no eres el único. Hay mucha gente que está sana, está próspera, le está yendo muy bien, etcétera, pero están afligidos, pero están en incertidumbre, pero tienen miedo o ansiedad. Hay gente que probablemente pudiéramos decir, económicamente hablando, tienen la vida resuelta, no nada más su vida, la de sus hijos y tal vez la de sus nietos, pero no pueden dormir a gusto, pero no pueden estar en paz en su casa. Hay una ansiedad que de repente se apodera de ellos. Te digo, ¿por qué te digo esto? Porque a mí me ha pasado. De repente dices tú, ¿por qué tengo ganas de salir corriendo? ¿Por qué tengo ganas de... Es más, siento que ahorita me voy a morir. A mí me ha pasado. ¿Y por qué pasan esas cosas? Porque quitamos nuestra mirada de Jesucristo y nos ponemos la mirada en los afanes de la vida. Y entonces eso nos roba la paz que Cristo nos dio. Pero cuando tú y yo lo hacemos conforme a la Biblia, las personas van a decir, yo sé que estás bien, que te está yendo muy bien, pero hay algo más que ustedes tienen, que tú tienes, que tu esposa, tus hijos, tu familia tienen. Es algo diferente. ¿Qué está sucediendo en ese momento? Dios te está poniendo como un ejemplo, no de que haces las cosas muy bien, sino de que la gracia de Dios está sobre ti, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tus negocios, sobre tu salud. Y entonces es cuando Dios nos da ese momento para poder establecer o compartir el evangelio con las personas que Dios nos ha puesto. Entonces mi oración en esta tarde para ti es que Dios te dé la sabiduría y la gracia para poder compartir lo que aprendimos hoy. Que en un momento, generalmente en cualquier lugar, en cualquier fiesta, que no haya ningún cristiano, por así decirlo, a la hora que vamos a empezar a comer, tú puedes decir, ¿por qué no damos gracias a Dios? Y todo el mundo se dispone. Todo el mundo se dispone. ¿Y qué vas a empezar diciendo? No vayas a empezar, perdona a estos mis familiares por la coneja. No, por favor, así no. Vas a empezar dándole gracias a Dios por la vida, la salud, los alimentos. Porque muchos no pasaron este año, seguimos en una pandemia, seguimos siendo sobrevivientes. Y le vas a dar gracias a Dios por el verdadero motivo de la celebración, la resurrección de Cristo. Pero bien importante, no se te olvide que la comida se enfría. No vayas a aventarte una oración de 10 minutos, casi que predicación, ya nadie te va a querer oír. Con sabiduría. ¿Sabes? Es mejor terminar la oración con las palabras necesarias de tu corazón y que una vez que digas amén, el tema de conversación en la mesa sea lo que tú oraste. Que alguien te diga, ya no sabía ni que sabías orar tú. ¿De dónde sacaste eso? Oye, ¿por qué dijiste que la celebración es la resurrección? El Espíritu Santo te va a dar de su gracia para que tú puedas compartir sin juicio, sin condenar a nadie. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos convence a nosotros de nuestros errores. Entonces, ¿qué nos corresponde? Compartir la palabra. No obligar a la gente ni hacerlo sentir mal de nada, porque ni siquiera Dios lo hace. Ni siquiera Dios lo hace. Dios no nos obliga ni nos hace sentir mal. No nos condena ni nos señala nuestros errores y pecados. Al contrario, extiende su misericordia y nos da la oportunidad de arrepentirnos y cambiar
a una nueva vida. ¿Está de acuerdo conmigo? Nos ponemos de pie para hacer una oración. ¿Cuántos se acuerdan que en vez de confeti pusimos harina? O el huevo era entero con todo yema. Pero Dios ya nos perdonó, amén. Gracias. Cierra tus ojos ahí para que no te distraigas. Y el propósito de Jesús a ir a la cruz y morir es renacer en nosotros. Y si en esta tarde alguien nunca ha aceptado a Jesús en su corazón para tener la vida eterna, yo te invito a que repitas conmigo: Padre, te pido perdón por vivir la vida a mi manera. Hoy reconozco que no es a mi manera, es como tú dices. Por eso abro mi corazón para que entres a Él. Y Jesús, a partir de hoy, que no solamente seas mi Salvador, sino Señor de mi vida. Amén. Quiero orar por ustedes, que Dios les dé gracia. Padre, en el nombre de Jesús, danos gracia a todos de compartir tu palabra. Que no seamos los aguafiestas, sino que seamos el alma de la fiesta, pero con los pies puestos en ti, Señor. Que podamos discernir los momentos precisos en los que podemos compartir. Que sepamos cuándo hablar y cuándo callar también, Señor. Porque esto no se trata de echarle en cara los pecados a nadie, sino de que sea una invitación al arrepentimiento, a una nueva vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si hay algún enfermo con dolencias o tienes un enfermo en tu casa, levanta tu mano en representación de él, o levanta tu mano. Padre, en el nombre de Jesús, tú has visto estas manos levantadas, Señor. Nosotros estamos enviando la palabra de sanidad y milagros. Estamos enviando toda dolencia y enfermedad a la cruz, donde dice tu palabra que deben de estar, Señor. Si hay algún enfermo en casa de alguno de tus hijos, enviamos la palabra, Señor, para que sean sanados en el nombre de Jesús, Señor. Y si tienen asuntos pendientes por resolver, que tu gracia, tu justicia y tu favor sea con todos ellos. En esta hora, Señor, te decimos gracias por haber dado tu vida en la cruz para pagar por nuestros pecados, y que hoy nosotros podamos tener acceso a la vida eterna. Te amamos, Señor Jesús. Amén, amén. Dale un aplauso bien fuerte a Él.